Espero que estén todos muy bien. ¿Tienen alguna duda acerca de la clase de ayer, acerca de las reglas de acentuación que estuvimos mencionando ayer, acerca de los diptongos, triptongos, hiatos? ¿Hay alguna duda? ¿Quedó todo claro? Parece que sí. Bueno, entonces como ayer les estuve adelantando, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar desarrollando la clase acerca de la tilde diacrítica y acerca de la acentuación de las palabras con doble acentuación y las voces o locuciones extranjeras. Entonces ahora me aguantan un rato, voy a presentar el PPT. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver todos? ¿A todos les aparece? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí, sí. Dale, dale. Entonces, la clase de hoy es acerca del acento diacrítico. Bueno, entonces, ¿qué es el acento diacrítico? Es aquel que permite distinguir a las palabras con forma idéntica, es decir, aquellas que se escriben de la misma manera. Ayer, por ejemplo, ya le estuve mencionando, como por ejemplo la palabra té. Té en el caso de que sea el sustantivo de lo que se toma, lleva tilde. Mientras que cuando es té, de te voy a llevar un regalo o te mudaste de ciudad, en ese caso no lleva tilde. Entonces el acento diacrítico sirve para diferenciar a dos palabras que se escriben de idéntica forma. Y acá están algunos ejemplos o los que más utilizamos comúnmente en nuestra vida diaria, que son, por ejemplo, la palabra de. La palabra de, por ejemplo, puede actuar como, voy a prender mi puntero, la palabra de, por ejemplo, puede actuar como una preposición. Un ejemplo es soldado de plomo. En este caso, la palabra de no lleva tilde. También puede actuar como un sustantivo. ¿En qué caso va a actuar la palabra de como un sustantivo? Cuando está haciendo referencia a la letra D del alfabeto. Ejemplo, la D es la quinta letra del alfabeto. Entonces, cuando esta palabra actúa como preposición o cuando actúa como un sustantivo, nunca lleva tilde. Sin embargo, debe llevar tilde cuando está proviniendo del verbo dar. Ejemplo, espero que usted dé un buen examen. Entonces, para que les quede claro, de no lleva tilde cuando actúa como una preposición o como un sustantivo, pero cuando está actuando o cuando proviene del verbo dar, en ese caso sí debe llevar tilde. Otra palabra y otro error muy común que solemos cometer frecuentemente es en tilando la palabra el. Él puede actuar como un artículo o también puede actuar como un pronombre personal en tercera persona singular. Cuando está actuando como un artículo, no lleva tilde. Llegó el poeta. Otro ejemplo, el auto, el bolígrafo, el niño jugaba. En esos casos está actuando como un artículo. Entonces no es necesario que lleve tilde. Sin embargo, si está actuando como un pronombre, confío en él, es culpa de él. En ese caso sí debe llevar tilde. ¿Todo claro hasta acá? Creo que son cosas fáciles que más o menos la mayoría ya entendemos y por eso voy a ir pasando un poco rápido. ¿O alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Ninguna duda? Voy pasando entonces. Si tienen alguna duda, me detienen nada más. ¿Ok? Después otra palabra que en donde podemos encontrar la aplicación de la tilde diacrítica es la palabra más. Más puede funcionar como una conjunción adversativa o como un conector adversativo y tienen que tener en cuenta que cuando más
está escrita y no lleva tilde, esta palabra se puede reemplazar por la palabra pero. Como ejemplo, arribó, mas no habló. Entonces yo puedo decir arribó, pero no habló. En la palabra más sin tilde vendría a ser el equivalente de la palabra pero. ¿Ok? Después está más con tilde, que es cuando es un adverbio de cantidad y un adverbio de comparación. Eres más lento, eres más alto. En ese caso sí debe llevar tilde. También cuando es un sustantivo, cuando estamos hablando del signo matemático, por ejemplo, en la adición te falta el más. En ese caso también debe llevar tilde. O como un indeterminante indefinido, más gente está llegando. Siempre que sea algo de adición, va a llevar tilde. Entonces, ¿en qué caso la palabra más no lleva tilde? Cuando puede ser reemplazado por la palabra pero, cuando es el equivalente de la palabra pero. Ustedes para que tengan un truquito para darse cuenta nomás, si ven la palabra más, cámbienle nomás por la palabra pero. Y si es que queda bien, significa que es más sin tilde. Más sin tilde equivale a pero. Arribó, más no habló. Arribó, pero no habló. Otro error común o muy frecuente que solemos ver es con la palabra mi, porque está mi con tilde y mi sin tilde. Entonces, cuando es mi sin tilde, está actuando como un determinante posesivo. Mi proyecto es variable, mi casa es pequeña. Pero cuando en mí lleva tilde, está actuando como un pronombre personal tónico. Es para mí, me lo prometí a mí mismo. En ese caso, sí debe llevar tilde, sí debe ir tildado. Luego está la palabra se, que también ya estuve mencionando ayer. La palabra se lleva tilde en dos casos. Cuando proviene del verbo ser, como por ejemplo, sé práctico, sé bueno. A ver, otro, sé honesto con las personas que te aprecian. En ese caso, la palabra sé proviene del verbo ser, entonces siempre debe llevar tilde. También cuando proviene del verbo saber, no lo sé. Yo no sé nada para el examen. En ese caso también debe llevar tilde. Sin embargo, cuando actúa de todas estas otras formas, no se tildan. No hace falta que ustedes sepan cuándo es pronombre personal, cuándo es pronombre reflexivo. No hace falta que estén memorizando cada una de las formas. Porque ven que acá dice pronombre personal dativo, pronombre reflexivo, pronombre recíproco, pronombre cuasi reflexivo, signo de impersonalidad, signo pasivo reflejo. Eso no hace falta que sepan. Solamente ustedes tienen que diferenciar cuando usan se con tilde y cuando usan se sin tilde. Se con tilde cuando proviene del verbo ser y cuando proviene del verbo saber. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe, sí. Dale, continuando. Luego está la palabra sí. La palabra sí lleva tilde cuando es un adverbio de afirmación, cuando yo estoy afirmando algo. Sí voy a ir, sí estoy de acuerdo. Entonces en ese caso también siempre lleva tilde. También cuando está actuando como un pronombre reflexivo. ¿Qué significa pronombre reflexivo? Cuando es sobre sí mismo, ¿entienden? Entonces ahí en el ejemplo dice, solo piensa en sí mismo. Acá dice, solo piensa en sí mismo. Él compró todo para sí. Entonces, cuando es sobre uno mismo, significa que la sí debe llevar tilde. También cuando es un sustantivo, aprobación o sentimiento, el sí de las niñas. En ese caso, va a llevar tilde. Sin embargo, si no lleva tilde cuando es una conjunción de condición o suposición. En este caso, el ejemplo dice, si llueve, no salgas. ¿Por qué dice que es una conjunción de condición o suposición? Porque está, porque está poniendo una condición. Si llueve, no voy a ir. Si hace frío, me voy a dormir temprano. ¿Entienden? Es una condición. Entonces, en ese caso, la palabra sí no lleva tilde. Es una condición. Si se va fulano,
yo no me voy a ir a la fiesta. Entonces, en ese caso está actuando como como un condicionante y no lleva tilde. También cuando la sí se usa como el sustantivo de la nota musical, concierto en si bemol mayor. ¿Se acuerdan de las notas de la flauta de do, re, mi, fa, sol, la, si? En ese caso, no lleva tilde cuando yo me estoy refiriendo a ese sí. Está la palabra te, que es fácil, ya estuvimos hablando, que lleva tilde cuando hace referencia al sustantivo o al té que se toma, ¿verdad? Prefiero un té caliente o tengo una plantación de té. Luego está la palabra tú. Tú se tilda cuando está actuando como un pronombre personal. Tú eres solidario. En ese caso, también lleva tilde. Pero tú cuando está actuando como un determinante posesivo, no lleva tilde. Muéstrame tu libro. Es tu culpa. En ese caso, no debe llevar tilde. Voy pasando rápido porque después hay los ejercicios de estos en donde les voy a ir preguntando otra vez a cada uno, como ayer, cuáles son las respuestas que ustedes consideran correctas, ¿ok? Entonces estén atentos. Entonces esas son las palabras más frecuentes que, que generalmente suelen confundir o que en algunos casos se tildan y otras no. Y entonces, ¿para qué se tildan algunas y para qué otras, por qué otras no se tildan? Porque sirven de esta forma para diferenciar ambas palabras que se escriben de la misma forma, pero significan diferentes cosas. Luego está la acentuación en los interrogativos y los exclamativos. Por ejemplo, las palabras a dónde, cómo, cuál, cuáles, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quiénes que tienen valor interrogativo o exclamativo son tónicas y siempre llevan tilde diacrítica. Entonces, siempre que yo use estas palabras, cuándo, cuánto, dónde, como haciendo una pregunta o como haciendo una exclamación, siempre debe llevar tilde. Ejemplo, ¿a dónde vamos? Ahí la palabra a dónde está funcionando con un valor interrogativo, por ende, tiene que llevar tilde. ¿Cómo te has puesto? En ese caso, es una exclamación, entonces también lleva tilde. ¿Cuál es el suyo? Es una pregunta, tiene valor interrogativo, también lleva tilde. ¿Cuán hermoso es? Es una exclamación, también debe llevar tilde. Y siempre es así, siempre con estas palabras que están aquí en este cuadro y siempre que cumplan un valor interrogativo o exclamativo, deben llevar tilde. Pero hay algo que tienen que tener bien claro y que no les debe confundir. Si están las interrogaciones directas y las interrogaciones indirectas. Las oraciones interrogativas directas son estas, donde evidentemente o a la vista son preguntas, ¿verdad? Pero también están las interrogativas indirectas, en donde nos están preguntando específicamente, pero en ese caso también deben llevar tilde. Les muestro algunos ejemplos para que entiendan. Pregúntales dónde están. Esta, por ejemplo, es una oración interrogativa indirecta. Ven que acá no está preguntando directamente. Si yo dijera, ¿dónde están? Ahí sí va a ser una oración interrogativa directa. Pero pregúntales dónde están. Vieron que acá no tiene lo ese signo de interrogación. Entonces se conoce como una oración interrogativa indirecta. Pero también debe llevar tilde la palabra dónde. Entonces, tanto en las interrogativas directas e indirectas, pero siempre que cumpla una función de preguntar o exclamar algo, siempre debe llevar tilde. Entonces, ya sé cuándo vendrá. Entonces, ¿qué función está cumpliendo acá la palabra cuándo? ¿Me puede decir alguien? Ya sé cuándo vendrá. ¿Qué tipo de oración sería?
A ver, Naye, Naye del Valle dice. ¿Qué tipo de oración sería ya sé cuándo vendrá? Profe, no se refiere a nadie, entonces sería tipo indirecta. ¿Qué pasó? No, tipo, no se refiere a nadie, entonces sería como indirecta, ¿no? Entonces va a ser una oración exclamativa indirecta. Una oración exclamativa indirecta. ¿Por qué? Porque no lleva ese signo de exclamación, perdón, pero se está refiriendo, está haciendo una exclamación. ¿Entienden? Ah, ya, ya. Entonces, la primera oración, pregúntales dónde están, es una oración interrogativa indirecta, porque aunque no esté preguntando directamente, también quiere preguntar algo, ¿entienden? Es una pregunta indirecta. Y siempre estas palabras, dónde, cómo, cuándo, siempre que cumplan con la función de preguntar algo, deben llevar la tilde. Entonces, ya sé cuándo vendrá. Es una oración exclamativa indirecta. No tenían qué comer. ¿Qué tipo de oración vendría a ser? Una exclamativa. Una exclamativa indirecta. Muy bien. Estaba seguro de quién iba a ganar. También es una oración exclamativa indirecta. ¿Entendieron esta parte, verdad? ¿O les confundió en algo? No. Todos, Claudia, Ariana, Sí, profe. Elena, quedó claro, ok. Otra vez, si es que tienen alguna duda, Naye del Valle levantó la mano. Sí, Naye, ¿qué pasó? Nayeli, ¿verdad? ¿Tenés alguna duda, Nayeli? Naye. No, profe, sin querer nomás. Ah, ok, ok, dale, dale. ¿Nadie tiene ninguna pregunta hasta Profe, acá? ¿Sí? ¿por qué no podría ser afirmativa? ¿Cuál? ¿Cuál de las oraciones? Las que son exclamativas indirectas. En realidad también cumplen la función de una oración afirmativa porque está afirmando algo. Pero está bien, es una oración afirmativa, pero en, está afirmando y está exclamando algo. Si yo digo, ¿qué calor hace, verdad? Es una oración afirmativa también. Pero a la par también viene a ser una oración exclamativa o una expresión exclamativa. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Sí, está bien, es una oración afirmativa, solamente que es la función que está cumpliendo. Vieron que las funciones pueden ser interrogativas o exclamativas. Interrogativas cuando pregunta algo y exclamativa es cuando yo quiero compartir un sentimiento que yo tengo, ¿verdad? Una emoción, ¿verdad? Exclamativa siempre va de la mano con lo emocional. Entonces, si yo digo, ¿qué calor hace? Vendría a ser una oración exclamativa, pero también es afirmativa porque yo estoy afirmando algo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Luego la última regla que está acá en el último cuadro dice, cuando estos vocablos, es decir, las palabras cómo, dónde, cuándo, cuánto, son átonos, funcionan como relativos o como conjunciones. Seguramente ustedes en el colegio llegaron a dar los conectores, ¿verdad? Conectores o conjunciones, que eran las palabras que servían para unir a dos oraciones. En este caso, cuando son átonos, no cumplen con la función exclamativa ni interrogativa, y en este caso no se tildan. Ejemplos, el lugar a donde vamos. ¿Vieron que acá qué función está cumpliendo a dónde? ¿Está preguntando algo o no? No. No. Si se dan cuenta, ¿a dónde? Si yo solamente digo, ¿a dónde vamos? En ese caso sí yo estoy haciendo una pregunta. En ese caso yo sí estoy haciendo una pregunta. ¿A dónde vamos? Y en ese caso sí llevaría tilde. Pero en este caso no está preguntando algo. Está funcionando como un conector, como una conjunción. Entonces es una palabra átona que no debe llevar tilde. Que mal anda, mal acaba. Entonces ahí la palabra quién está preguntando algo, sí o no.
La palabra quién está sirviendo para preguntar algo, está sirviendo como una palabra interrogativa o no. No, no, no. No, la palabra quién ahí no tiene función interrogativa, entonces tampoco lleva tilde. ¿Entendieron, verdad, esta parte de las palabras, de la acentuación de interrogativos y exclamativos, verdad? Sí. Ok. Ahora otro tipo de palabra que se usa muy frecuentemente es la palabra aún. Aún con tilde y aún sin tilde. Entonces, la palabra aún lleva tilde cuando puede sustituirse por todavía sin alterar el sentido de la frase. ¿Qué significa eso? Que yo si aún, la palabra aún con tilde, le reemplazo por la palabra todavía y la frase sigue teniendo sentido, entonces debe ser con tilde. Por ejemplo, aún la espera. Entonces, ¿cómo hago yo para detectar o para entender que puedo cambiarle por todavía? Le cambio, solamente le cambio, todavía la espera. Si yo la palabra aún con tilde puedo cambiar por aún, por todavía, significa que debe llevar tilde. Este modelo tiene aún más potencia. Este modelo tiene todavía más potencia. Tiene una biblioteca de más de 5.000 volúmenes y aún se queja de tener pocos libros. Tiene una biblioteca de más de 5.000 volúmenes y todavía se queja de tener pocos libros. Entonces, si yo puedo reemplazar por todavía y sigue manteniendo su sentido la frase, significa que es aún con tilde. Mientras tanto, aún sin tilde se puede reemplazar o tiene el mismo significado que hasta, también, incluso o siquiera. Entonces yo digo, aprobaron todos, aún los que no estudiaron nunca. Entonces yo le cambio, aprobaron todos, hasta los que no estudiaron nunca. Aprobaron todos, incluso los que no estudian nunca. Ven que ahí yo, aún con tilde, ¿por qué podía reemplazar? Aún con tilde, ¿con qué palabra yo podía reemplazar? Todavía. Con todavía. Y vamos a probar. Si yo digo, aprobaron todos, todavía los que no estudian nunca. Entonces ahí a mí ya me queda claro que aún tiene que ser sin tilde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede reemplazar por todavía. Pero sí se puede reemplazar por las palabras hasta, también, incluso o siquiera. ¿Quedó claro ese ejemplo, verdad? ¿Hay alguien que tiene una duda hasta acá? Si tienen alguna duda, pueden escribir en el grupo nomás porque yo estoy presentando la pantalla y no veo si es que escriben algo en el chat del Meet, ¿ok? Escriban en el grupo nomás. O en todo caso, prendan sus micrófonos. El otro ejemplo dice, puedes quejarte y aún negarte a venir, pero al final iremos. Vamos a cambiar un poco por todavía. Puedes quejarte y todavía negarte a venir, pero al final iremos. No tiene sentido. Entonces, a mí ahí me tiene que decir ya que no puede ser aún con tilde. Tiene que ser aún sin tilde. Vamos a reemplazar por las otras palabras. Puedes quejarte y hasta negarte a venir, pero al final iremos. Puedes quejarte e incluso negarte a venir, pero al final iremos. ¿Entienden? Ni aún de lejos se parece a su hermano. Ni siquiera de lejos se parece a su hermano. ¿Entienden? Incluso de lejos no se parece a su hermano. Entonces, esta palabra, aún sin tilde, se puede reemplazar o tiene el mismo valor que las palabras hasta, también, incluso o siquiera. Mientras que la palabra aún con tilde tiene el mismo valor o el mismo significado que la palabra todavía. Entonces, si ustedes quieren saber si es aún con tilde o aún sin tilde, tienen que cambiar por estas respectivas palabras y probar si sigue teniendo sentido la oración. Este es un tema que siempre también suele salir y es muy fácil. Y otro, este sí es capaz el error que más cometemos diariamente todos nosotros. Y yo no sé si ustedes sabían que existen 4 tipos de por qué.
¿Sabían eso? ¿O conocen la diferencia? Yo solo sabía dos. El por qué con acento sería interrogativo y el por qué sin acento es afirmativo. O sea que contest sería sería el contestar una pregunta por ahí. Sí, muy bien, muy bien. Pero hay 4 tipos de por qué y ahora vamos a ver en qué caso se utiliza cada uno de ellos, ¿ok? Primeramente está por qué todo junto y con tilde. En este caso, la palabra por qué está actuando como un sustantivo y significa motivo, causa o razón. ¿Y cómo van a saber ustedes que es por qué todo junto y con tilde cuando antes va precedido por un artículo? Que puede ser el, los o nuestro. El porqué de la situación, nuestros porqués, los porqués. Entonces, siempre que vaya precedido por un artículo, tiene que ser por qué todo junto y con tilde. Ejemplo, no entiendo el porqué de su actitud. No entiendo el porqué de su actitud. Entonces, ven cómo acá adelante existe un artículo. Y entonces este porqué está cumpliendo la función de un sustantivo y significa motivo. Yo podría decir, no entiendo el motivo de su actitud. También, el alumno explicó los muchos porqués de su rebeldía. Entonces, el alumno explicó los motivos de su rebeldía. Entonces, en esta forma de por qué todo junto y con tilde está cumpliendo la función de un sustantivo. Luego está el por qué separado y con tilde. Como dijo el compañero, en este caso, y como ya estuvimos viendo también, se utilizan oraciones interrogativas, ya sea directas o indirectas, de las que ya estuvimos hablando. Si yo quiero hacer una pregunta y voy a usar por qué, siempre tiene que ser separado y con tilde. Entonces ya saben de ahora en más, si van a escribir un mensaje por WhatsApp y todas esas cosas, ya no escriban, o sea, al final que todos escribimos sabemos que está mal, pero igual escribimos de la misma manera. Tiene que ser por qué separado y con tilde. No, no es por qué todo junto. Si yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué separado con tilde? ¿Por qué lo hiciste? Una oración, ¿qué tipo de oración interrogativa vendría a ser esta? ¿Una oración interrogativa directa o indirecta? ¿Por qué lo hiciste? Es una Directa. oración interrogativa Directa. directa. Sí, muy bien, porque está preguntando directamente. Eso es lo que vimos anteriormente. Y ahora dice, quiero saber por qué lo hiciste. En este caso vendría a ser una oración interrogativa indirecta, porque no está preguntando directamente. Pero al fin y al cabo, a dónde quiere llevar o lo que quiere hacer es preguntar finalmente. Entonces, hasta ahora ya diferenciaron ya por qué todo junto y con tilde y por qué separado y con tilde, ¿verdad? Sí, profe, sí. Dale, dale, seguimos entonces. Luego está por qué todo junto y sin tilde. En este caso está actuando como en un causal de la oración, indica la causa. Está feliz porque ingresó a la facultad. ¿Por qué está feliz? Porque ingresó a la facultad. Indica causalidad. No vino porque llovía. ¿Por qué no vino? Porque llovía, es la causa. Siempre que implique la causa de algo va a ser por qué todo junto y sin tilde. Y por último está por qué separado y sin tilde. En este caso puede sustituirse por las palabras por el cual, la cual y sus respectivos plurales. ¿Cuáles van a ser sus plurales? Por los cuales, por las, ¿entienden? Según el caso. Entonces, no conozco el motivo porque rechazó la oferta. Entonces yo puedo reemplazar, no conozco el motivo por el cual, acá le puse entre paréntesis, no conozco el motivo por el cual se rechazó la oferta. Estos son los delitos porque fue condenado el malviviente. Entonces yo también puedo reemplazar, estos son los delitos por los cuales fue condenado el malviviente. Entonces, el último tipo de por qué es por qué separado y sin tilde. En ese caso recuerden que pueden reemplazar
por el cual y por la cual con sus respectivos plurales. Y acá tengo un par de ejercicios, ¿verdad? Y quiero que primero lean este primer ejercicio y dice, marque la letra que contiene la oración con la acentuación diacrítica correcta. Así suele sacar en el examen. Entonces solamente de la A a la E solamente hay una respuesta y de la A a la E del otro ejercicio solamente existe una respuesta. Miren, les doy un minuto y les pregunto uno a uno, ¿ok? Bueno, hacemos todo juntos, ¿sí? No tengan vergüenza de equivocarse. Si se equivocan, no pasa nada, ¿ok? Para equivocarnos estamos acá. Ahora es el momento, no en el examen. A ver, ¿saben cuál es la respuesta del primer ejercicio? A. A. ¿Quién dijo A? A ver, ¿quién dijo A? ¿Quién dijo A? Gisela. Isela. ¿Alguien da otra opción? ¿Alguien da más? Y yo creo que la no, porque Yo iba a A ver, decir que la C, pero creo que tendría que tener acento también ahí en que te dé. Así que yo creo que es la A también. muy bien. A ver, Cielo. ¿Qué opina Cielo? Cielo. Tiara. Cielo dice que está en el colectivo y que no puede hablar por eso. Ah, ok, sin problemas. Tiara, Yo también creía que era la C. la C. Sol Soto. ¿Está Sol Soto? Eh, ah, no se enojen nomás conmigo por preguntarles. Yo sé que soy un poco rompebolas así preguntándoles, pero para que no se duerman de mí nomás. Como que es muy de siesta. Lo mejor sería ahora estar durmiendo, ¿verdad? Pero para que no se duerman y para ver si están atentos nada más. Pero no se preocupen, si se equivocan no pasa nada. Por eso yo les pregunto para saber o para ver qué tal están nomás y para que se mantengan atentos, ¿ok? Claudia Escobar, ¿qué opina? La A, profe. Gerardo Villar. Yo también opino que la A. Bueno, y veo que la mayoría está opinando que la A, entonces sí, la respuesta correcta es la A. Está muy bien. Se ve que entendieron. ¿Y la opción B por qué estaría mal? C Porque P tiene que tendría que tener llevar acento, creo. tilde. Muy bien. C proviene del verbo ser, ¿verdad? Eso es lo que yo les mencioné. Siempre que venía del verbo ser o saber, debía llevar tilde, ¿ok? Por eso está mal. Y la opción C, ¿por qué está mal? En el D tiene que llevar acento. Sí, de dar, ¿verdad? Debe llevar tilde. Y ahí di está bien. La primera palabra, di. Di está bien con tilde. No, porque está haciendo referencia al verbo también de dar. Muy bien. Y di es una palabra que solamente es una palabra monosilábica. Yo ya les dije que las palabras monosilábicas
no necesitaban llevar tilde nunca, salvo excepciones en donde se podía confundir con otra palabra. Pero di en qué otro contexto se podría utilizar, aparte de decir di. No hay luego, ¿verdad? Yo no conozco otra función que tenga di. Entonces, en este caso, di no lleva tilde. ¿Entendieron, verdad? La opción D, ¿por qué está mal? Tiene que llevar acento en el por qué. Sí, porque el por qué ahí está actuando como un sustantivo. Entonces, yo también puedo cambiar el por qué. Siempre ocultó el motivo de su proceder. Entonces, siempre que haya antes siempre que exista antes un artículo, debe ser todo junto y con tilde, ¿ok? Siempre ocultó el por qué, le falta la tilde en la E, de su proceder o el motivo de su proceder. Y en esta última oración, ¿qué está mal? Sol no lleva tilde en ninguno de los casos. Sol no lleva tilde en ninguno de los casos. Y después, hay otra cosa que está mal. Mi también no tiene que llevar tilde ya que se está hablando de una nota musical. Muy bien, mi no debe llevar tilde porque está haciendo referencia a la nota musical, así como sí. La palabra sí llevaba tilde cuando hacía referencia a la afirmación, sí voy a ir, pero cuando estaba haciendo referencia a la nota musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿verdad? En ese caso, no debe llevar tilde. Lo mismo pasa con la palabra mí. Cuando yo estoy refiriéndome a mí mismo, es de mí. En ese caso, sí tiene que llevar tilde, pero acá está haciendo referencia a, a la nota musical, entonces tampoco lleva tilde. ¿Quedó claro, verdad? Este primer Sí. ejercicio. Y vieron que es re fácil y siempre sacan ejercicios así nomás. Y en estas cosas la gente se equivoca. Es re fácil porque ahora estamos estudiando y ustedes tienen que volver a repasar antes del examen. Ustedes no se pueden confiar y decir, no voy a más estudiar." Porque vieron cómo si sale algo de esto ya tiene que ser un punto ganado para ustedes. Y no se pueden dar así el lujo de equivocarse porque un punto ahí en el examen vale oro. Entonces estas cosas si sale, para ustedes tiene que ser pan comido y un punto asegurado ya. En el siguiente ejercicio, ¿cuál es la opción correcta? Les doy un tiempo otra vez. Ahora veo que mi cela dijo entre la D y la E, pero me juego por la D, dijo. ¿Alguien da otra opción? ¿Alguien tiene otra posible opción? La E. La E. ¿Quién dijo E? Gerardo, ¿verdad? La E. La E. yo dije. Bueno, La Sofía, ¿qué opina Sofía? Yo creo que es la E. La E. Nayeli, ¿verdad? También pienso que la E. La E. Milagros,
Pienso que la E igual. Karim, la E. Bueno, y dígame entonces, ¿por qué está mal la opción A? C tiene que llevar acento. C, sí, C de saber, ¿verdad? Entonces tiene que llevar tilde. Y Y el después, más, Y más también tiene que y llevar más, tilde. porque es siempre que sea de adición, más gente, es más grande, es más alto. Siempre que sea algo de adición o de comparación, en Juan es más lento que Rodrigo. Yo estoy haciendo una comparación. Siempre que sea una comparación también, tiene que llevar tilde. Entonces le falta la tilde en C, porque viene del verbo saber, y en más, porque es de adición. En la opción B, porque está mal. la T. Sí, en vez de té con leche voy a tomar café solo, porque está haciendo referencia al té del sustantivo. La opción C, Sí. sí. Y después, ¿dónde falta otra forma? Así, Otra tilde. Así, así. Entonces falta una tilde. Sí, es una afirmación. Siempre que sea afirmación, debe llevar tilde. Sí, es así mismo como ha sido siempre. La opción D dijeron que es la correcta, ¿verdad? ¿O no? No, la E dijeron. Te lo daré aun cuando no me lo... ¿Por qué está mal la opción D? aún no tiene que llevar tilde. Aún tiene que ser sin tilde. ¿Por qué se podía reemplazar aún cuando era sin tilde? ¿Por qué palabra? Incluso. Hasta, ¿Por hasta o cuál? incluso. Hasta o incluso. Aún todavía. Acá retrocedo, ¿ok? Para que puedan ver. ¿Dónde estaba aún? Con todavía. Sí. Aún sin tilde se podía reemplazar por la palabra hasta, también, incluso, siquiera. Aún con tilde era todavía. Entonces, vamos a probar. Acá está. Te lo daré aun cuando no me lo has pedido. Vamos a reemplazar por todavía a ver si tiene sentido. Te lo daré todavía cuando no me lo has pedido. ¿Vieron que no tiene sentido? Entonces no puede ser aún con tilde. Va a ser aún sin tilde. Te lo daré aún cuando no me lo has pedido. Aún sin tilde podía reemplazarse con en también, incluso, siquiera, hasta, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, te lo daré incluso cuando no me lo has pedido. ¿Entienden? Entonces, hasta si no me lo has pedido, se puede reemplazar por esas palabras y sigue teniendo sentido, sigue teniendo la misma equivalencia. Sin embargo, yo aún no puedo cambiar por la palabra todavía porque no va a tener sentido. ¿Entendieron por qué está mal esta oración o entendieron cómo usar ese truquito? Sí, profe. Ok. Y acá, en el último, ¿está bien, verdad? ¿O le falta, o está mal? ¿O todas son incorrectas? Dice, más cosas quisiera decirte, más no es aún el momento de hacerlo. La palabra más sin tilde, ¿por qué palabra podía ser reemplazada? Sin alterar el sentido de la oración. ¿Por qué Pero, palabra podía ser? ¿Por cuál? Todavía. pero, Pero. Por pero. Ah, Por pero. ¿Se acuerdan? Entonces, más cosas quisiera decirte, pero no es aún el momento de hacerlo. ¿Vieron que acá está otra vez la palabra aún? Aún con tilde, ¿por qué se reemplazaba? ¿Por qué Pero palabra? no es todavía el momento de Pero hacerlo. no es todavía el momento de hacerlo. Y vieron que sigue teniendo el mismo sentido. Vieron que sigue volviendo a tener sentido esta frase, esta palabra, cambiando por esas otras palabras. Entonces ahí nos damos cuenta que aún, si yo aún puedo cambiar por todavía y sigue teniendo sentido, va a ser aún con tilde. Si yo la palabra más puedo cambiar por la palabra pero y sigue teniendo el mismo sentido, también va a ser más sin tilde. Pero acá está más con tilde. En este caso significa adición, ¿verdad? Más cosas quisiera decirte,
más, o sea, pero no es aún el momento de hacerlo, pero no es todavía el momento de hacerlo. ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Luciano, ¿entendiste esta parte, Luciano? Sí, profe. Lorena, Kevin, Kevin creo que no es nada su micrófono. Yulisa, bueno, pasamos entonces. Más ejercicios. Dice, lea con atención las siguientes oraciones y realice el ejercicio propuesto. Y dice, marque el par de oraciones correctamente tildadas. ¿Qué significa eso? Que entre todas estas oraciones hay dos que son las opciones correctas. Y ustedes me van a decir cuáles son. Ahora veo que la mayoría me está escribiendo la opción C, ¿verdad? En a ver, las oraciones 5 y 8. Bueno, muy bien. Dígame, ¿por qué está mal la opción uno? ¿Por qué está mal la... Tiene que tener acento en sí y creo que fe no es acentuado. Muy bien. La palabra fe es monosilábica. No existe otra palabra con la cual podamos confundir. Entonces esa tilde ahí está de más. En él sí está bien. Él, la primera palabra. Él, porque es un pronombre personal en tercera persona. Él está correcto. No tiene fe. En fe la tilde está de más. En Dios ni en sí mismo. Sí está actuando de una manera reflexiva. ¿Se acuerdan que yo reflexiva le dije que significaba sobre sí mismo? Entonces, se peina a sí mismo, se dijo a sí mismo. Entonces, cuando es sobre alguien, cuando el verbo actúa sobre una misma persona, tiene que llevar tilde. Entonces, acá le falta la tilde también en la palabra sí. ¿Por qué está mal la segunda oración? ¿Cuál tenía que llevar acento? Sí, muy bien. Tú sabes muy bien cuál es nuestro pacto. Está muy bien. Tú sabes muy bien cuál es nuestro pacto. La opción 3, ¿por qué está mal?
¿Por qué no tendría que ser todo junto y con tilde? ¿En qué caso se usaba por qué todo junto y con tilde? Cuando estaba afirmando. Cuando actuaba como un sustantivo. No sé, en ese caso tendría que ser, no sé el porqué del cambio de su actitud. ¿Se acuerdan que yo les dije que para diferenciar si era todo junto y con tilde, casi siempre tenía un artículo enfrente, el porqué, los porqués, muchos porqués, ¿verdad? Entonces en este caso no hay ningún el, ¿verdad? También el, si era todo junto y con tilde, se podía reemplazar por la palabra motivo, ¿verdad? No sé el motivo de su cambio de actitud, pero en este caso no está teniendo esa significancia del porqué. ¿Cuál es la forma correcta de escribir este porqué? Tiene que ser todo junto y sin tilde, tiene que ser separado y con tilde, o separado, o está bien así. Esta es una palabra, perdón, es una oración interrogativa indirecta. Y si era interrogativa, ¿cómo se escribía? Tiene que estar separado y con acento. Muy bien, tiene que estar separado y con tilde. No sé por qué cambió su actitud. Es una oración interrogativa indirecta. Se está preguntando algo. Si yo digo, ¿por qué cambió su actitud? Ahí sí va a ser una oración interrogativa directa. Pero en este caso es una interrogativa indirecta. Por eso no tiene los signos de interrogación. Pero igual su función es cumplir una pregunta. Se está preguntando algo. Entonces, ¿por qué está mal esta oración? Porque le falta la tilde. ¿Quedó claro? Está preguntando algo al fin y al cabo. ¿Todos entendieron esto? Acá la cuarta oración, ¿por qué está mal? ¿Dónde debe llevar acento? Sí, porque es una oración en exclamativa indirecta. Me imaginé de dónde vendría tan feliz, ¿verdad? Entonces le falta la tilde en la O. La 5 está mal en algo, está todo bien. Las 5 está bien. Está bien, Sí, es aún con tilde que puede reemplazarse por la palabra todavía. todavía. Todavía no llegó, pero llamó por teléfono. Entonces mantiene el mismo significado, no varía. Entonces ahí ya tenemos claro que se puede cambiar por, o sea, que es la palabra aún con tilde. Muy bien, entonces 5 es una oración correcta. La opción 6, ¿por qué está mal? Acá, ¿cómo debe ser este por qué? Separado y con acento. ¿Alguien tiene otra acotación? Tiene que llevar acento. Tiene que llevar acento. En este caso, sí tiene que ser el por qué, le falta la tilde. Alguien dijo separado y con acento. Si es separado y con acento, ¿cuándo se usaba? Cuando preguntaba algo, ¿verdad? En este caso, no está preguntando algo, sino que se está usando como un sustantivo. Deseamos saber el porqué de su ruindad. Y se acuerdan que yo les dije que una forma de saber o diferenciar que es por qué todo junto y con tilde es cuando tiene antes un artículo, el por qué, los porqués, ¿verdad? O también podemos darnos cuenta o usar el truco de cambiar este porqué por el motivo, ¿verdad? Por la palabra motivo. Deseamos saber el motivo de su ruindad y sigue sonando bien, sigue teniendo sentido. Entonces tiene que ser por qué todo junto y con tilde. Solamente acá le falta la tilde. ¿Quedó claro? Acá, ¿dónde está el otro por qué? El otro por qué estaba en acá. Acá está mal porque le faltó la tilde. No sé por qué cambió su actitud. Está haciendo una pregunta indirecta. Mientras que acá deseamos saber el por qué, deseamos saber el motivo de su ruina. Entonces acá le falta la tilde también. ¿La 7 está bien o está mal?
¿Qué está mal en la oración 7? Jesuita no debe llevar acento, creo. Jesuita no lleva tilde. Muy bien. Por eso está mal. Y acá está todo bien. La oración 8. Sí. Muy bien. Se nota que entendieron todo. En la parte de por qué nomás les cuesta un poquitito, parece. O entendieron la parte de los porqués. Sí, me cuesta, pero con una leída ahí, por ejemplo, Eh, en aún saber con qué palabra cambiar, no más falta practicar. sí, sí, eso es evidente. Siempre la primera vez nos cuesta un poco más, pero yo les voy a mandar después de estas clases, les voy a alzar el Classroom. Ustedes van a revisar y ya sé que van a saber a la perfección. Porque siempre sale así ejercicios con por qué, eso les gusta mucho sacar. Sí o sí, al menos sale uno o ejercicio así como este, que le pregunta cuál es la oración en donde todas las palabras están acentuadas correctamente. Y le sale una mezcla así de todas las palabras. Entonces ustedes tienen que saber en qué caso se usa por qué con tilde, por qué sin tilde, por qué todo junto, por qué separado y cosas así. Tienen que saber diferenciar correctamente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ir pasando. Esta otro ejercicio, ¿verdad? Le voy a preguntar uno a uno, pero no se pongan nerviosos, ¿sí? No pasa nada si se equivocan. Pablo González. ¿Está Pablo González? Sí, ¿qué pasa? Pablo González, en la primera oración, ¿qué tipo de por qué voy a usar? Decime si es todo junto con tilde, todo junto sin tilde. ¿Cuál de estos 4 tipos de por qué voy a usar en la primera oración? El segundo puede ser. Este, ¿por qué Sí. separado? ¿Por qué separado y con tilde? ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien No, da? ¿Cuál tiene que ser? porque lleva el pronombre de él, entonces porque junto y con acento. Este, ¿verdad? El primer por qué, ¿verdad? Este. Entonces, no comentó el por qué todo junto, ¿verdad? Todo junto y con acento. Todo junto y con tilde. No comentó el porqué de su determinación. O también se puede cambiar por la palabra motivo, ¿verdad? No comentó el motivo de su determinación. Entonces ahí sabemos que tiene que ser por qué todo junto y con tilde, ¿ok? En la segunda, en la segunda oración, cuente los porqués de esta situación. ¿Cómo tiene que ser? ¿Me puede decir cualquiera? ¿Por qué todo junto y con tilde? Sí, muy bien. Cuente los porqués de esta situación. Todo junto y con tilde. O cuente los motivos de esta situación. El tercer ejercicio, ignoro. ¿Qué tipo de por qué se usa? Porque todo junto sin acento. Porque todo junto y sin acento. Este, ¿verdad? El último. Sí. Alguien me dice en qué caso se usaba este. Todo junto y sin acento. ¿Me pueden decir? ¿Alguien se acuerda? Porque indica la causa de una oración. Sí, pero en este caso sería incorrecto usar este porque acá no está, no está indicando la causa. Si yo digo no, no se fue o se marchó porque llovía, en ese caso sí iba a ser correcto. Pero acá es una oración interrogativa indirecta. Entonces, ¿cuál voy a usar? ¿Qué tipo de Porque por qué? separada y con acento. ¿Por qué separado y con tilde? Ignoro por qué se ha Porque marchado. Está haciendo una pregunta indirecta, ¿verdad? sí. ¿Entendieron, verdad? Yo quiero que me, me detengan, si alguien en esta parte no está entendiendo o le está costando diferenciar algún tipo de por qué o todos están entendiendo hasta acá. ¿Están entendiendo todos o alguien tiene alguna duda?
Igual me pueden escribir por el privado en el WhatsApp. Seguimos entonces. En esta cuarta oración, ¿qué tipo de por qué se usa? El por qué separado con Separado y acento. con tilde. Muy bien, separado y con tilde, porque también está preguntando algo. En este caso vendría a ser una oración interrogativa directa. Los delitos. Acá, ¿qué tipo de por qué se usa? Separado y sin tilde. Muy bien, muy bien. Separado y sin tilde. Cuando era separado y sin tilde, ¿por qué palabras yo podía reemplazar? ¿Se acuerdan? Voy a retroceder. Cuando era Por el separado cual. y sin tilde, yo podía reemplazar por el cual o por la cual, ¿verdad? Entonces yo puedo decir eh, los delitos porque lo condenaron son graves o los delitos por los cuales lo condenaron son graves. Entonces tiene que ser por qué separado y sin tilde. ¿Entienden? Acá no lo encontramos. ¿Qué tipo de por qué? Sin tilde y todo junto. Sí, muy bien. No lo encontramos porque ya se había marchado. Ahí está implicando una causa. ¿Por qué no lo encontramos? Porque ya se había marchado. Indica causalidad. Este no entiendo. Separado y con tilde. Excelente, excelente. No entiendo por qué estás triste. Es una pregunta, una oración interrogativa indirecta. No entiendo por qué estás triste. Separado y con tilde. Y este te comentaré el ¿Por qué Todo todo junto y junto y con con acento? tilde. Todo junto sin tilde. todo junto con tilde. Todo junto con tilde. Este primer por qué. Te comentaré el porqué del cambio. Te comentaré el motivo del cambio. El último, ¿no comprendes? ¿Por qué separado y ¿Por con qué tilde? separado y con tilde? Excelente. ¿Por qué estoy preocupada? Es una oración, sería una exclamativa indirecta. No comprendes por qué estoy preocupada. Hay más. Acá, primero, le ocasionaba muchos gastos, vendió el coche. Porque junto y sin tilde. ¿Cómo? Todo junto y sin tilde, ¿verdad? Sí. Excelente. ¿Por qué? Porque le ocasionaba muchos gastos, vendió el coche. Implica causa. Ignoro. ¿Acá qué tipo de por qué? Separado y sin tilde. ¿Segura? ¿Alguien dice otra opción? Separado y con tilde. Separado y con tilde, porque es una oración interrogativa indirecta. Ignoro por qué están dando tantas vueltas, ¿verdad? Se está haciendo una pregunta. El que dice desconocemos. ¿Por qué todo junto con acento? Muy bien, todo junto y con tilde. Desconocemos el por qué, por eso no podemos opinar. Desconocemos el motivo, por eso no podemos opinar. No asistiré a la reunión. Todo junto sin acento. Todo junto y sin tilde, porque es causa. No asistiré a la reunión porque estoy cansada. Está indicando una relación de causalidad. Acá cuéntelos. Los porqués. ¿Por qué todo junto y con acento? Muy bien. Cuéntelos por qué es de esta situación. ¿No comprendes? Ese es separado con acento. ¿Sí? Y el último. Separado sin acento. Muy bien. Excelente, excelente. Esas son las causas por qué luchó toda su vida. Separado, sin acento. Se puede reemplazar por los cuales o por las cuales, ¿verdad?
Esas son las causas por las cuales luchó toda su vida. ¿Por qué separado sin tilde? Yo creo que a ella más o menos se les quedó un poco claro la parte de por qué, ¿verdad? ¿Hay alguien que se perdió en algún tipo o no? ¿Se entendió bien? No, profe. Ok. Seguimos entonces. El siguiente tema del que vamos a hablar es voces y expresiones latinas. Como ustedes saben, ¿verdad? Nuestro idioma, que es el español, es un idioma que proviene o deriva del latín. El latín es un idioma bastante antiguo y nuestro idioma, en el castellano, deriva de ahí, por lo que hay muchas palabras que han sido solamente modificadas levemente, ¿verdad? A nuestro idioma, o incluso hay palabras que se extrajeron a sí mismos de ese idioma. Entonces tenemos que saber que, de acuerdo con las reglas generales de la acentuación, ¿verdad? Se someten a las reglas de acentuación del español las palabras latinas que se han adaptado a la morfología española y se escriben en redonda y con tilde si corresponde. Por ejemplo, acá en esta diapositiva hay miles de palabras, cientos de palabras, pero solamente son algunas las más importantes que nosotros usamos en nuestro día a día y que ustedes tienen que saber cómo se escriben y en dónde se tildan. Por ejemplo, agenda. Agenda es una palabra que deriva del latín, pero como fue extraída, se adaptó a nuestro vocabulario y se adaptó a las reglas generales de acentuación. Entonces, ustedes, ¿dónde cargan la voz en la palabra agenda? En la E. En la E. Entonces, ¿qué tipo de palabra vendría a ser? Llana. Una palabra llana. Y las palabras llanas no se tildaban si terminaban en vocal, ¿se acuerdan? Como vimos ayer. Entonces, agenda termina en A. Entonces, no debe llevar tilde. ¿Por qué? Porque se adecua a las reglas generales de acentuación de la regla española. Entonces, agenda no lleva tilde. Álbum es una palabra que se carga la voz en la penúltima sílaba. Entonces, es una palabra, ¿qué tipo? ¿De qué tipo, de qué tipo de palabras es álbum? Es una palabra llana, ¿verdad? Y las palabras llanas se tildaban cuando no terminaban en N, cuando no terminaban en S, ni en vocal. Entonces acá vemos que terminan en M, entonces sí se debe tildar. Alias, Angelus, Auditorium, Cactus, Campus, Clímax. A ver, otra palabra que más usamos, Quorum, Curriculum. Esto es muy importante que sepan, currículum. Si yo escribo currículum en una sola palabra, sí debe llevar tilde sobre la I, ¿verdad? Pero si yo escribo curriculum vitae, que es una expresión latina, ¿qué significa expresión latina? Sería ya como una frase, ¿verdad? Curriculum vitae, que significa algo de... En realidad no les quiero mentir, pero ya es como una frase ya, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no se tilda. Si yo solamente escribo currículum, debe llevar tilde. Pero si le agrego curriculum vitae, en ese caso no se tilda. Déficit es una palabra que usamos mucho también. A ver, duplex, status, eucaliptus, exabrupto. A ver, otra palabra, gratis, hábitat, interim, ítem, lapsus, máxime, memorándum. Otra palabra, les voy citando cuáles son las que sí o sí deben saber. Eh, referéndum, superávit, ultimátum, versus. Esas son las palabras más comunes en nuestra habla, ¿verdad? Entonces, tienen que saber que se adaptan a nuestras reglas generales y dependiendo de si es una palabra llana, si es una palabra aguda, llevan o no tilde. Pero existen las locuciones latinas. ¿Y qué son locuciones latinas? Son aquellas palabras, o más bien, más que palabras, son como expresiones, son ya frases
en latín. Entonces, estas no varían y no se le debe llevar, no se le debe poner tilde, porque en el latín no existe la tilde. Y si, es como que si vos vas a usar esa frase, tenés que usar como es tal y cual como es originalmente. Entonces no debe llevar tilde. Por ejemplo, in memoriam es una, en memoria significa, ¿verdad? Es como ya una frase que está compuesta por dos palabras. Entonces, en este caso, la palabra es invariable y no sufre ninguna modificación y no se adapta a nuestras reglas generales. Ad honorem. Ad honorem, supongo que la mayoría ya habrá escuchado también que es una frase y tampoco lleva tilde. ¿Por qué? Porque ya es una frase original del latín y en el latín no existe la tilde. Entonces, se debe usar tal y cual como es en ese idioma. Curriculum vitae, lo que ya le estuve mencionando. Si yo voy a decir solamente currículum, sí debe llevar tilde, pero si voy a escribir tal y cual como es la frase, tiene que ir sin tilde. A ver, otro honoris causa. Y eso nomás son los más frecuentes. In memoriam, habeas corpus, ad honorem, curriculum vitae, y honoris causa, esos son los más frecuentes, ¿verdad? Entonces tienen que saber si es una frase extraída así mismo del idioma latín, no se adapta, no lleva tilde. Pero si es solamente una palabra que usamos en nuestro día a día, ahí sí tiene que llevar tilde dependiendo de si es aguda, si es llana y su terminación. Entonces, dice, marque la oración correctamente acentuada. Les doy un tiempo, lean y díganme cuál es la respuesta correcta. Pueden decirme en el chat. Bueno, veo que la mayoría ya está respondiendo. Son muy rápidos. Son súper inteligentes. Se nota que aprenden muy rápido. Y la mayoría dijo A. Sí. La respuesta correcta es la opción A. Habeas corpus, que es una locución latina que fue extraída así mismo del latín, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces no sufre modificaciones. ¿Por qué está mal la opción B? Dígame un poco por qué está mal la opción B. An honorem no debe llevar acento. Sí, porque es una locución latina que se debe usar así tal cual es en el idioma original. Entonces esta tilde acá está de más. Entonces acá está ad honorem, es sin tilde. En la catedral se celebrará un Te Deum. Te Deum es una palabra, eh, Te Deum es una misa que se realiza con ciertos motivos en fechas especiales acá en Paraguay, por ejemplo, siempre se suele realizar eh, el Día de la Independencia y cosas así, ahí en la Catedral de Asunción. Y es una palabra que se adaptó a nuestro idioma, entonces acá la tilde está de más. Acá en la opción D, ¿por qué está mal? Déficit debe llevar acento. Sí, déficit es una palabra de qué tipo. Aguda, Es, llana, es drújula.
Es una palabra esdrújula. Las palabras esdrújulas siempre se tildaban sin importar la terminación. Entonces, le falta la tilde en la E. Es una palabra que se adaptó a nuestro idioma. Y acá, en la última opción, porque está mal. Hábitat debe llevar acento. Muy bien. Excelente. Excelente todos. A es la respuesta correcta. Bueno, a ver si nos falta mucho aún. Ya no tanto. ¿Ya están cansados o quieren seguir? Sol levantó la mano. Sofi, profe. Sí, sí. ¿Tenés alguna pregunta? Sí, en el tercero de la diapositiva anterior, ¿por qué un TD? O sea, ¿por qué el tercero está mal? Tedeum. Vamos a buscar, Sí. ¿sí? Te soy sincero porque es una palabra con la que yo en realidad no estoy muy familiarizado luego. Y no sé ni en dónde se carga la voz, no sé cómo se pronuncia. Pero yo tengo entendido que no lleva los tildes. A ver, busco en un rato. Sí, Tedeum es una palabra en la cual se carga la voz en la U, en la última sílaba. Entonces, no debe llevar tilde. Ah, dale. Gracias, profe. Dale, dale. Entiendo, son palabras muy raras. En realidad, son palabras que casi ni escuchamos. Capaz la mayoría de ustedes ni conocía también, ¿verdad? Entonces es difícil luego saber cómo se pronuncia, en dónde se carga la voz y se entiende. Pero Tedeum es una palabra que no lleva tilde. La tilde sobre la segunda está de más ahí. Bueno, ¿están cansados ya o quieren seguir 10 minutos más? Vamos a seguir para terminar nomás ya la parte de acentuación, ¿verdad? Ok, seguimos entonces. Luego, otra palabra que tenemos que diferenciar es la palabra sino, que se escribe todo junto, y la palabra sí, no, que se escribe por separado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sino es una conjunción coordinada adversativa. ¿Qué significa coordinada adversativa? Que sirve para contraponer a algo que se niega, ¿verdad? Si yo digo, esta casa no es mía, sino es de mi tío, yo estoy yo acá estoy negando algo, ¿verdad? Yo estoy negando que la casa sea mía y estoy diciendo que es de mi tío. Entonces sirve para negar algo y luego afirmar otra cosa. El niño no está jugando, sino haciendo sus tareas. Yo primeramente estoy negando que el niño esté jugando y luego estoy afirmando que está haciendo su tarea. Y una forma de saber o de diferenciar es que después se puede agregar la palabra que y sigue sonando bien. Yo puedo decir, esta casa no es mía, sino que es de mi tío. El niño no está jugando, sino que está haciendo sus tareas. Entonces, cuando yo uso sino, todo junto, significa que es una conjunción adversativa. Yo estoy negando algo y luego de eso estoy afirmando otra cosa. Eso significa acá. Sirve para contraponer algo que se niega a algo que se afirma en su lugar. Les explico nomás por si después vuelven a leer el PPT y no entienden porque es un poco engorroso ahí. Luego está sino separado. Establece una condición negativa, dice. Si no lo entiendes ahora, lo entenderás después. O si no estudian a tiempo, no aprobarán el curso. ¿Por qué acá le puse entre paréntesis la palabra los alumnos? Porque una forma de diferenciar es que en el anterior se podía agregar la palabra que después de la palabra sino, ¿verdad? En este caso yo puedo separar ambas palabras, sí y no puedo separar y poner en el medio una palabra que refuerce la idea. En este caso, si los alumnos no estudian a tiempo, no aprobarán el curso. Se dan cuenta que si yo acá sino después le agrego la palabra que no va a tener sentido, sino que lo entiendes ahora, lo entenderás después. Entonces yo ahí ya me queda claro que tiene que ser sino separado, ¿verdad? Y eso es lo que puse acá en este último cuadro en rojo, para estar seguros de si estamos usando correctamente o no la conjunción sino y la expresión sino separado, se suele proceder de la siguiente forma. Si entre sí y no
se puede incluir alguna palabra que refuerce la idea, como es en el caso de acá, si los alumnos, ¿verdad? Yo estoy reforzando la idea acá, es como que estoy aclarando. Entonces, significa que puedo escribir separado, ¿verdad? Y dice, otra forma de verificar el uso correcto de la conjunción sino es si se le puede agregar inmediatamente la conjunción que. Entonces, si yo le puedo agregar después la palabra que, significa que es sino todo junto. Acá hay más ejercicios. Dice, marque la letra que contiene el uso incorrecto. Lean bien, porque en el examen a veces también pide así. En vez de correcto, les pide el incorrecto. Entonces dígame en cuál se está usando incorrectamente la expresión sino. Ahora estoy viendo que existen opiniones divididas, ¿verdad? Algunos dicen C, otros dicen D. Pero todos están de acuerdo en que la A es correcta, ¿verdad? La A es correcta. Dice, no se presentó a trabajar, sino se fue a consultar. ¿Cómo hacía yo para verificar si no todo junto? ¿Qué le podría agregar yo? ¿Qué palabra? La palabra que, ¿verdad? ¿Qué? Yo le podía agregar la palabra que para verificar si era la correcta, ¿verdad? Entonces yo digo, no se presentó a trabajar, sino que se fue a consultar. Entonces sigue sonando bien y yo ahí estoy seguro ya de que es sino todo junto. Dice, si no se toman las debidas precauciones, sufriremos las secuelas del dengue. También es correcto, tiene que ir separado. Algunos dijeron que la opción C es la incorrecta. Vamos a ver, la inestabilidad emocional no es sino el resultado de la depresión. Está bien escrita, esta opción está correcta. Está bien acá el sino, tiene que ir todo junto, está correcto. Agreguen un poco, la inestabilidad emocional no es sino que el resultado de la depresión. Está correctamente escrito. La oración incorrecta es, la delincuencia juvenil no es solo un problema social, sino que también familiar.
En este caso, este sino tendría que ir todo junto, ¿verdad? Todo junto y van a ver que si le agregan después la palabra que, suena bien. La delincuencia juvenil no es solo un problema social, sino que también familiar. Ella está dispuesta a cambiar si no la presionas demasiado. ¿Entienden por qué la opción D es la incorrecta? Lo que dijeron opción C. Lo que dijeron opción C, ¿entendieron? A ver, Sofía, Fanny, Kevin. Es que creo que los que hicieron la clase estaban ya con el siguiente ejercicio, porque vi que primero pusieron D y después de un rato recién empezaron a ponerse. Creo que estaban Por viendo ya, el segundo ejercicio, profe. porque creo que la mayoría estaba de acuerdo en que era D, pero no Ah, ok. Por el segundo ejercicio dijeron C, ¿verdad? sé. Sí, Ah, ok. Pero todos están de acuerdo entonces en el primer ejercicio. Sí. sí, Que es D. profe. Ok, vamos a ver entonces el segundo ejercicio. C dijeron. A y E. Dice que correctamente formuladas. Las letras del alfabeto español ya no son 29, sino que 27, ¿correcto? No quiero que se presente mañana, sino que pasado mañana. Acá tiene que ser todo junto, ¿verdad? Si no te dedicas al estudio fracasarás, tiene que ser separado. Esta lista no es exhaustiva, sino que enumerativa, tiene que ser todo junto, sino que enumerativa. Después de sino todo junto, hay que agregarle el que. La mujer del César no solo debe ser honesta, sino que parecerlo, ¿verdad? Le agrego una que después para verificar que sea correcto. Entonces, las oraciones en las que está correctamente escrita el sino son la opción A y la opción E, que vendría a ser la opción C al final, ¿verdad? Entonces, está correcto. No hay dudas hasta acá, ¿verdad? A ver qué nos falta y ya terminamos prácticamente. Bueno, después está la diferencia entre así mismo y así mismo, ¿verdad? Suena igual y es muy parecido, pero también representan cosas distintas. Primeramente está así mismo que se escribe todito junto y se emplea como sinónimo de también y también de además. Se puede reemplazar por estas dos palabras. Entonces, si yo en una oración tengo el tabaco perjudica los pulmones, asimismo, todo junto, ¿verdad? Tiene otras consecuencias negativas. Yo asimismo puedo reemplazar por también y puedo reemplazar por además. El tabaco perjudica los pulmones, también tiene otras consecuencias negativas o además tiene otras consecuencias negativas. Entonces, asimismo, todo junto puede ser sinónimo de también y además. Luego está asimismo en dos palabras separadas. Entonces, significa así tal cual, ¿verdad? Entonces, hazlo así mismo como te lo he mostrado. Hazlo así tal cual como te lo he mostrado. Y por último está así mismo, que también ya vimos qué significaba, o sea, ya les mencioné de pasada que tenía un valor reflexivo. Significa a uno mismo, ¿verdad? Los participantes del concurso se evaluaron a sí mismas o a sí mismos, ¿verdad? Entonces, será sobre a sí mismo. ¿Entendieron la diferencia entre los tres tipos, verdad? Voy avanzando rápido porque es bastante fácil, bastante sencillo, creo. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Elena, ¿todo claro? Lorena, están todos, ¿verdad? Ya terminamos en breve. 5 minutos más ya terminamos. ¿Me pueden hacer este ejercicio y dígame cuál es el correcto?
Bueno, la opción correcta es la opción C. ¿Por qué está mal la opción A? Dice próximamente va a haber, tiene que ser, de haber, de hay. Y acá en la opción A dice va a haber. Se está refiriendo a ver, de mirar, ¿verdad? Entonces por eso es incorrecta. Tiene que ser, yo ahí, al mirar la opción A ya puedo descartar completamente esta opción. Porque no se está refiriendo a algo de ver, de mirar, sino que de hay, de haber. Y si yo me estoy refiriendo a algo de haber, de hay, tiene que ser con H. Entonces yo, si yo sé rendir y yo sé descartar, prácticamente ya puedo descartar la opción A, ya puedo descartar la opción B y ya puedo descartar la opción D. Solamente me quedo con la opción C, con la opción E. Entonces va a haber, tiene que ser esta palabra, ¿verdad? Entonces, el siguiente ejercicio es, si fuera a ver las ofertas, seguro que compraría. Entonces ahí sí se está refiriendo a ver, de mirar, ¿verdad? Entonces tiene que ser a ver, con B corta. Y acá dice a ver. Entonces es con H, se está refiriendo a ver, de ahí, ¿verdad? Entonces ya descarto también esta opción y me queda la opción C. Cree que siempre va a haber. Entonces esta es la opción correcta. Tras haber interrogado a los testigos, se dictó la sentencia. La respuesta correcta es la opción C. Bueno, y el último tipo de palabra que se escribe o que se lee igual, ¿verdad? Pero que se escribe un poco diferente o se tila de manera diferente es con qué. Existe, existen tres tipos de con qué. Con qué todo junto, con qué separado y con qué separado y con tilde. Primeramente está el con qué, que se escribe todo junto, que es una conjunción consecutiva y puede sustituirse o es sinónimo de las locuciones de modo que, luego, así que o por consiguiente, ¿verdad? Entonces yo digo, amaneció muy lluvioso el día, con que no podremos ir a caminar. Entonces yo la palabra con que puedo sustituir, ¿verdad? Por la palabra de modo que o así que, ¿verdad? Entonces digo, amaneció muy lluvioso el día, así que no podremos ir a caminar. Amaneció muy lluvioso el día, de modo que no podremos ir a caminar. Y luego está, con que fuiste tú, así que fuiste tú, ¿verdad? O de modo que fuiste tú, también sería correcto. Si yo escribo con que todo junto, puedo separar por estas, puedo sustituir, perdón, por estas palabras. Luego está con que separado y sin tilde. En ese caso es afirmativo y equivale a expresiones como con la cual, con el cual o con las cuales. Es muy parecido a por qué separado y sin tilde, que ya vimos, ¿verdad? Que por qué separado y sin tilde podíamos reemplazar por el cual, por lo cual, ¿verdad? Y este podemos reemplazar con la cual o con el cual, ¿verdad? Esa fue la canción con que ganó el concurso. Yo acá puedo reemplazar. Esa fue la canción con la cual ganó el concurso. El dinero con que contaban era insuficiente. El dinero con el cual contaban era insuficiente. Y por último está con que se utiliza para hacer preguntas directas, indirectas y también en oraciones exclamativas. ¿Con qué vestido vas a la fiesta? Esta es una oración interrogativa directa. Mientras, si yo digo, todos se preguntan con qué se quemó, es una oración interrogativa indirecta. Está preguntando algo, tiene como finalidad preguntar algo, pero no pregunta directamente y tampoco tiene el signo de interrogación, entonces es indirecta. Y si yo digo, ¿con qué tristeza se despidió de mí? Es una oración exclamativa. Entonces, ¿entendieron la diferencia entre los tres tipos de con qué? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, dale, uno de los últimos ejercicios ya. Dice, lea las siguientes oraciones y tienen que completar con, con los que están escritos correctamente. La opción A, la opción B, la opción D o E.
Muy bien, muy bien. Creo que la mayoría dijo que en la, en el primer ejercicio la respuesta correcta es la opción B. ¿Alguien dijo otra cosa? Todos estamos de acuerdo entonces en que la opción correcta es B, ¿verdad? No era su padre, sino que su hermano. Si no me equivoco, separado, ¿verdad? Mañana, Profe, sí, sí, pero viste que dice en la plaza va a ver, no es que vas a mirar. en la plaza va. Y sí, ese vendría a ser el cuarto ya, este. Porque mañana vas a ver, es este. La segunda oración acá. A ver. Mañana vas a ver lo que te espera. Es el tercero acá. Y en la plaza va a ver de ahí, ¿verdad? Vendría a ser este cuarto ya. ¿Entendés? Ah, ya, sí, ya entendí. Entonces, iremos a donde tú quieras y donde guardaron los documentos. ¿Entendieron, verdad? Porque es la opción B. Te confundió un poco el orden nomás, ¿verdad? Sí, salte uno en el primerito. Dale, dale, está bien. Además, si muchas opciones lo tiene ahí. Bueno, y el otro ejercicio dice, marque las letras que contienen los nexos que completan la oración. Parece medio estúpido este ejercicio, ¿verdad? Pero no sé si fue el año pasado sacaron uno así mismo, que tenían que completar con cuáles son las palabras que le dan sentido hacia la oración. Y está bien, la que mejor complementa a esta oración es la opción E. Es dudoso que el mundo sea tan claro y transparente como nosotros pretendemos, pero el espíritu humano necesita las simplificaciones para orientarse en el mundo. Si van reemplazando por todas las siguientes oraciones o por todas las siguientes palabras, quiero decir, van a ver que en alguna parte no tiene sentido o pierde el sentido. Entonces la oración más correcta o la opción más correcta es la opción E. Muy bien, todos lo dijeron en, en el ejercicio 2. Entonces este es el último y después ya les dejo libres. Correcto, veo que la mayoría están diciendo E. ¿Por qué está mal la opción A? Le falta la tilde, ¿verdad? Le falta la tilde. Cuando era en exclamación tenía que ser con tilde. Voy a retroceder. Acá está. Cuando se usaba en oraciones exclamativas, tiene que ser con tilde. Le falta acá. Los materiales con que trabaja el arquitecto son de buena calidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que era muy parecido a por qué separado y con sin tilde? Entonces yo podía reemplazar con los cuales, ¿verdad? Entonces puedo decir, los materiales con los cuales trabaja el arquitecto son de buena calidad. Está bien, la opción B está bien. Y yo ahí, le enseño nomás también a rendir. Yo ya sé que la opción B es la que está correcta. Entonces yo puedo descartar ya todas las siguientes en donde no esté la opción B. Descarto este porque tiene C y D. Descarto este y descarto este. Y solamente me quedo con la opción A y con la opción E. ¿Por qué? Porque en ambas opciones existe la oración B. Y yo ya sé que la B está correcta. Y si yo voy descartando, si yo sé rendir por descartes, solamente me quedan dos opciones. Y es más fácil acertar
entre 2 que entre 5 opciones, ¿verdad? Entonces yo si dudaba en algo, puedo marcarle uno de ambos, ¿verdad? Pero yo ya sé que la B está bien. Después dice, los argumentos con que quiere convencer al juez son convincentes. ¿Cómo debería ir escrito acá con qué? ¿Cómo debería ser la manera correcta? Separado. Separado y sin tilde. Los argumentos con los cuales quiere convencer al juez son convincentes. Muy bien. Y acá tiene que ser separado. Acá le faltó la separación. ¿Con qué dinero pagarás tu matrícula? Entonces, siempre que hace una pregunta, tiene que ser separado con tilde. Y la última opción dice, si no ingresas a la facultad, no habrá viaje. ¿Con qué a estudiar entonces? ¿Cuáles eran las palabras con que se podía reemplazar con qué? Todo junto. ¿Se acuerdan? Retrocedemos. De modo que, así que, por consiguiente, ¿verdad? Entonces yo puedo reemplazar. Si no ingresa a la facultad, no habrá viaje. Así que a estudiar entonces. O de modo que a estudiar entonces. También está correcta la opción E. B y E son las correctas. ¿Tuvieron alguna duda hasta acá de todos los que desarrollamos hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? Y bueno, entonces de esta forma terminamos ya hoy lo que sería la parte de acentuación, diptongos, triptongos que ya dimos ayer, de las reglas generales y la forma de acentuación de las locuciones extranjeras, la tilde diacrítica y las palabras que se tildan de dos maneras diferentes. Como ustedes saben o como ya vieron, ¿verdad? Son temas bastante fáciles, sencillos, pero sí o sí tienen que repasar ustedes al menos un día antes del examen. Porque si sale algo de esto, tiene que ser ya un punto ganado para ustedes. Y no tienen que equivocarse, porque un punto ya hace muchísima diferencia. Entonces, como ya les dije ayer, como les volví a repetir hoy, si tienen alguna duda, no, no duden, valga la redundancia, en escribirme al privado, pueden escribir en el grupo para aclarar eso. Y es todo por hoy. Y mañana no vamos a tener castellano. Ahí he visto que me escribió alguien. A ver. Dice Lorena, no debería escribirse con que, aunque tenga signo de exclamación, dice. A ver, a ver. No, tiene que ser con que, tiene que ser con que separado. Está bien que sea separado, pero acá le falta la tilde. Le faltó la tilde, porque siempre que sea una exclamación, tiene que ser separado y con tilde. Ah, pero vos ya sé qué es lo que te está haciendo dudar, ¿verdad? A vos te está haciendo dudar que con que se puede reemplazar por de modo que así que, ¿verdad? Eso es lo que te hace dudar, Lorena, ¿verdad? Pero en este caso ya es más bien una oración exclamativa. Y en la oración exclamativa siempre se va a usar con que separado y con tilde. ¿Entendiste? Solamente porque es una oración exclamativa. Siempre que sea exclamativa, separado y con tilde. Con que todo junto y sin tilde se usa más bien en el caso de oraciones afirmativas que no tengan un sentido exclamativo. ¿Te aclaré tu duda? Sí, quedó claro, hijo. Ok, ok. Bueno, y como le estaba diciendo, el día de mañana no vamos a tener en castellano, van a tener una tarde completa de matemática. Y ahora sí ya están libres y nos vemos el jueves. Seguimos el jueves. Ya le mandé el programa en el grupo para ver la siguiente clase que vamos a desarrollar. Y este PPT voy a estar alzando hoy en el Classroom. ¿Ok? Nos vemos entonces el jueves. Hola, profe, chao. Profe, chao.
Hasta luego. Cuídate. Suerte, suerte.